Buenas y muy bienvenidos a todos. Es la primera vez que yo hablo en este teatro, no sé si voy a poder con la voz, no sé si llegará, pero mi escena es en función del actor principal de la obra y es cortita, breve, durará creo que minuto y medio. A ver, lo que quería decir, lo primero, circunstancias previas. A ver, quiso el destino que mi maestro Carlos Gandolfo compartiera conmigo muchos de sus conocimientos, de sus descubrimientos y también de lo que quería descubrir. Él puso un día en mi mano un libro y me dijo: este es el hombre que hay que conocer, el hombre más interesante que hay para conocer. Como yo no lo voy a poder hacer, hazlo tú. Y así fue que conocí a Claudio en una de sus creaciones, que es el SAT, como alumno en esos cursos, hace ya más de 20 años. Y al conocerlo, él me dijo, creo que vamos a hacer un intercambio, que podríamos hacer un intercambio. Tú nos enseñas a actuar y nosotros te vamos a enseñar a dejar de hacerlo. Hace tiempo que mi mujer, Bettina, y yo venimos pensando en hacer una charla, en compartir algo de lo mucho que venimos aprendiendo de Claudio con la gente de teatro. Y bueno, he tenido la suerte y la alegría de poder acercar a su trabajo a muchos actores, a directores y a profesores de teatro. Así que hacer esto realidad es una satisfacción que es por el factor desencadenante que fue Bettina, porque ella me dijo que no pase de este año, que sea este. Y parece que todo ha encajado, porque hasta el teatro se puso de acuerdo, que cumple 400 años, me he enterado hace poquito. ¿Hoy? No sé si hoy, creo que hoy no sé. Me han dicho que se inicia el aniversario en este año. Y no sé si este es el primero de los actos que sin duda honrarían esta casa llena de historia de arte. Bueno, a ver, ¿qué tengo para decir? Que muchísimas gracias a este teatro, al director del teatro, al equipo de producción, al equipo técnico, a Miriam de Maeztu, al personal del teatro y muchas gracias al equipo del estudio que ha trabajado muchísimo, a ese Fernando Mellado que no para de trabajar para hacer esto posible y a los alumnos y a la Fundación Claudio Naranjo. Bueno, Claudio Naranjo ha sido definido esta mañana en la SER, o dicho que era el Spielberg, alguien dijo, él es el Spielberg de la psiquiatría. Yo decía que no se me ocurriría nunca presentarlo así. Pero bueno, ¿cómo presentarlo? Él acaba de dar unos cursos en la Complutense con, bueno, 500 personas de pie, educadores y profesores en el aula magna, porque ha hecho un regalo de una fuerza que la gente no sospechaba, de una fuerza que los educadores, que es la educación es una de sus preocupaciones, han agradecido mucho tener. Allí se hicieron presentaciones, como cuando presentó en la Casa del Libro, no, en la Casa del Libro no, en Conde Duque, ha presentado sus últimos 2 libros. Y también las presentaciones no alcanzan para decir su currículum. Doctor honoris causa aquí, allí, no me voy a meter en eso porque es larguísimo. Pensador, filósofo, escritor, artista, eso es la parte que yo tengo escrita. Humanista, terapeuta, principal discípulo de Fritz Perls, investigador de las religiones, de la meditación y de su poder sanador. Avanzadísimo discípulo de Tartán Tuku. Es uno de los máximos, de los más importantes maestros tibetanos vivos. Bueno, improvisando, es un músico que, muy singular, se conoce hasta los secretos más insospechados de la biografía de los músicos. Y toca, nos regala a veces unas veladas mágicas, con músicas que tienen que ver a veces con lo que uno necesita oír, porque personas así que abren
que nos puedan abrir la mente, el corazón, son muy necesarias en estos tiempos. Y en el teatro también, porque en el teatro a veces parece que vemos más o que revelamos más que otros, y a veces estamos tan dormidos o más que otros, con tantas ocurrencias o buenas ideas muy ocurrentes que nos aplaudimos unos a los otros, y personas que nos ayuden a darnos cuenta que no nos estamos dando cuenta, a ver lo que creemos que estamos viendo y que no estamos viendo. Eso es tan difícil porque a veces no vemos que es difícil. Pero bueno, Claudio, todo lo que él dice o que va a decir, para mí es como esas cualidades que también tiene una buena actuación. Que antes de abrir la boca, antes de que aparezca la palabra, vemos que el actor eso lo ha vivido o que lo tiene en su ser. Claudio, asombrosamente, todo aquello de lo que habla lo ha experimentado. Lo tiene en su ser, lo ha comprendido. Así que un viajecito por estos grandes autores clásicos es un lujo y estamos en las mejores manos. Así que muchas gracias por este inmenso regalo. Claudio. Yo le estoy muy agradecido a Juan Carlos por este pedido que me hace con tanto corazón en un teatro tan especial, lleno de tanta gente de teatro. Eso me da una oportunidad diferente, nunca había hecho esto, de hablar con gente de teatro en mente específicamente. Y este pedido que me ha hecho de los clásicos me resulta muy grato, porque yo he sido, entre otras cosas, un lector, una persona que gusta de leer. Y a mí me gusta leer las cosas una y otra vez, de rumiar las cosas. La Odisea de Homero las habré leído, no sé, por lo menos media docena de veces, a través de la vida en distintas edades. Cuando me dijo que quería que hablase de los clásicos, pensé incluir algún músico. La próxima. Pero después me especificó que quería que hablase del Quijote, de Hamlet y de Edipo. Y a eso me voy a dedicar, pero antes que ello, algunas palabras sobre por qué para mí tiene sentido este tema, fuera de que me gusta leer y me gusta comentar algo que quiero, algo que hago con mucho gusto y gran interés. Yo he asistido a la muerte de los clásicos, especialmente en la música. No sé cómo está en Madrid la situación, pero en Estados Unidos, donde yo tengo mi residencia, han desaparecido las tiendas de música clásica. Tal vez se encargan las cosas demasiado con tanta facilidad por la internet que eso hace que no tenga tanto negocio Tower Records como solía tener y otras. Pero refleja no solo la venta, sino que el paso de las modas. Si uno busca música clásica en Brasil, tal vez se encuentra que en una gran tienda hay casi todo lo que hay es música brasilera, un poco de música étnica y un rinconcito con algunos clásicos muy súper clásicos, muy populares. La Quinta Sinfonía de Beethoven, tal vez la Novena, la Inconclusa de Schubert, pero no se encuentra como en otros tiempos la gran variedad del repertorio de la música. Yo creo que en todo
de las cosas antiguas, que viene de que el valor original se ha deteriorado, ha sido degradado. Mucho de la lectura de los clásicos estaba vinculado al humanismo. Y el humanismo, en tiempos del gran humanista Erasmo de Rotterdam, era un intento de que la gente, al traducirse los clásicos latinos y los griegos, especialmente los latinos, los griegos fueron traducidos después por los árabes, pero había la idea de que esto va a transmitir cierta sabiduría que la cultura cristiana había perdido. La cultura cívica romana, la cultura que los romanos tenían en su forma de relacionarse unos con otros y de hacer política, su coraje, su sentido solidario. Los latinos tenían, más que filósofos, lo que hoy día llamaríamos terapeutas. Epicteto, Marco Aurelio, lo que se llama los moralistas, eran personas que velaban por un estar bien a un nivel sutil, que a lo que más se parece es a la psicoterapia. Entonces, el impulso original del humanismo fue, después de la Edad Media, en que no circulaba otra cosa que la cultura cristiana, recuperar valores que habían quedado sepultados. Y claro, mucha gente se nutrió de los clásicos y para ellos fue una gran inspiración. Hölderlin tradujo Edipo, Shelley tradujo la Odisea. Muchos clásicos de la literatura europea estaban muy adentrados en los clásicos antiguos. Pero con el tiempo, estudiar a los clásicos sufrió la misma suerte que todo lo que entra en las universidades. Se transforma en algo académico. ¿Y qué es la academización? Es un olvido de los valores intrínsecos de lo que se lee, porque han llegado a interesar otras cosas. Si uno busca, por ejemplo, qué comentarios hay acerca de la Odisea, se encuentra mucho sobre la reconstrucción posible de los viajes de Ulises en el Mediterráneo, sus trayectos. ¿Dónde puede estar Sila y Caribdis? ¿Dónde el canto de las sirenas? ¿Dónde la isla de Circe? Muchas conjeturas. Mucho acerca de la filología. Mucha reconstitución sobre el posible origen de la Odisea. Muy interesante lo que ha escrito Robert Graves, que piensa que fue una mujer, que Homero originalmente fue mujer. Hay quienes piensan que fue una persona, otras que piensan que fue una escuela de bardos, de cantores, o de cómo se llamaban los aedos. Una tradición oral que llegó un momento en que se puso por escrito. Se escribe sobre esas cosas que son periféricas al significado. Pero ¿cuál es el significado de la Odisea? Es sugerente que este viaje por mar termina en la propia casa. Es como el viaje de vuelta a casa que tenemos que hacer todos en nuestro viaje interior. En nuestro viaje interior hacemos un recorrido parecido al que hacen los griegos en la mitología anterior a Homero. El mito viene antes. El mito de Troya y el mito del regreso de Ulises a casa. Y el patrón de esta doble historia es el patrón de una conquista para liberar a una princesa que se encuentra en todos los cuentos de hadas. Y en los cuentos de hadas ha sido explicada como una conquista o una liberación de la propia alma, que ha estado encadenada. Entonces todos tenemos que hacer un viaje y una guerra para liberar a nuestra Helena de Troya, y creemos que eso es una cosa muy gloriosa y que ya está cumplido nuestro destino,
pero no sabemos que hay también un viaje de regreso y no sospechamos que el viaje de regreso sea más problemático que la guerra misma en Troya. El triunfo en Troya no hace esperar la mortandad, que Ulises pierde todos sus barcos, todos sus hombres, llega solo nadando a la costa de la última de las islas que lo acoge, la cultura de los feacios, que lo mandan por último en uno de sus barcos a tierra, exhausto. La persona que hace el viaje interior, todos lo hacemos un poco, algunos llegan al comienzo, otros llegan más adelante, muy pocos llegan a fin, pero el que llega a fin sabe que llega muy cansado, llega exhausto, llega traído por otros, llega casi como los barcos que llegan a puerto llevados por remolcadores. Entonces, los grandes libros tienen un significado interior. Yo tengo un libro sobre esto, Cantos del Despertar, que digo que todos los grandes poemas de Occidente tienen que ver con este viaje del alma, con esta odisea interna universal, potencialmente universal, aunque no todos parecen llamados y menos aún los elegidos para hacer una parte sustancial de este viaje. Así es el significado original, pero después llega en Inglaterra la enseñanza de los clásicos a ser un requisito para ser un gentleman. Entonces llega a creerse que el humanismo es para ser un gentleman. Y claro, llega un momento en que ya no interesa ser un gentleman. Cambia la cultura. Parece anticuado esto de ser un gentilhombre a la antigua, que sabe los clásicos. Se olvida los clásicos porque ya no interesa en lo que se suponía, se ha venido a suponer que era el objetivo de leer los clásicos. Eso me parece una de las fuentes del olvido de los clásicos. La otra la vine a comprender yo una vez que di un taller sobre la música alemana en Alemania en los años 80 y alojé en casa de una de las participantes en este taller, persona que se había inscrito, me había escrito también para explicarme su gran interés en este tema y ofrecerme, si no tenía otra alternativa, de ser su huésped. Y a través del contacto de uno que es huésped y tiene algunas conversaciones, aparte de las que se producen en la sala de la conferencia, ella me alcanzó a decir ya después de la conferencia, cuando tuvimos una conversación informal, yo nunca hubiera imaginado esta exposición que hiciste tú, nunca hubiera imaginado el significado espiritual de la música de Beethoven. Entonces, como para mí, Beethoven es el caso en que la transformación del individuo que entra en un proceso profundo de transformación, que entra en una profunda espiritualización, digámoslo, porque Beethoven, ante la sordera que fue para él como el encuentro del héroe con el dragón, la sordera para Beethoven fue una situación de vida que lo llevó a considerar quitarse la vida. Y después sobrevivió, decidió tomar al toro por los cuernos. Decidió que iba a ser un gran músico. Sentía él una misión, sentía él, tenía una intuición de su misión musical, de lo que estaba latente en él. Y decidió por su obra emprender la dura tarea de hacerlo todo a pesar de ser sordo. Y lo logró. Entonces atravesó Beethoven por una muerte en vida, se dio por muerto y volvió a la vida, en cierto modo, psíquicamente, después de haberse entregado a la muerte.
cambió su vida tan profundamente que su música suena diferente antes y después. La música anterior suena un poco a Haydn, un poco a Mozart. Claro, siempre hay una individualidad en la música de cualquiera, pero el Beethoven heroico no había surgido. Y hay una época, así como hay el Picasso azul, hay épocas en la vida de los pintores que se caracterizan por un cambio de estilo. En Beethoven los críticos dicen el periodo heroico, que no fue el final. Después hay otro periodo final cuando llega al final de su camino espiritual. Beethoven llega a otra esfera y allí conocemos la Novena Sinfonía y conocemos los cuartetos, los excelsos cuartetos tan difíciles de entender porque están en un lenguaje al cual hay que entregarse con mucha atención para poder comprenderlo. Bueno, el caso del cambio de Beethoven a través de su vida hace pensar de que la música no es música solamente, que la música es expresión de vivencias humanas y que las vivencias humanas no son meramente vivencias musicales, son vivencias que dicen relación con lo que en un sentido muy amplio podemos llamarlo espiritual, con la evolución de la conciencia, digamos. Entonces yo le pregunto a mi anfitriona, y entonces si para ti no era claro que Beethoven fuera espiritual, ¿de dónde viene tu interés tan especial en este tema que me escribiste antes de este taller porque estabas tan ansiosa de aprender más sobre la espiritualidad en la música? ¿Dónde está el espíritu en la música para ti? Bueno, en la música New Age. Especialmente en Vangelis. Bueno, yo no soy un entusiasta de la música New Age. Me parece que la música de New Age, como es una excesiva explotación de la profundidad de timbrística, de sentir como un omnipresente, que está tan en el centro de la atención que ya no interesa la melodía. Las melodías son muy poco originales en la música New Age. No hay cambio de tono, no hay modulación, no hay comienzo, no hay final, todo es om, 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 porque uno siente que es una ocasión de encender un incienso y perderse en el espacio. Bueno, entonces, ¿por qué para los alemanes y para los suizos y para los austríacos, los que comparten esa gran cultura musical única, porque la música pasó de Italia a Alemania y tuvo su auge en Alemania, después pasó a Rusia y otros lugares, surgieron los nacionalismos musicales. Ojo, no te me vayas, ¿eh? Sí, Edipo. Está interesantísimo, pero Quijote espera. Bueno, en dos palabras, ¿por qué los alemanes no reconocen la música alemana como espiritual? Porque era una música muy amada, muy estimada, muy exaltada, muy venerada por sus padres o por sus abuelos, los nazis. Los nazis tenían gran gusto por Beethoven, gran gusto por Goethe. Y eran grandes hombres estos, pero el hecho de que los nazis gustaran tanto y que los nazis hayan hecho las atrocidades que hicieron, hace que sus hijos y sus nietos hayan creado una cultura que le dice no a los clásicos. No sirvieron, no le arreglaron la cabeza a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿De qué sirvieron los clásicos? Entonces, una misma exaltación hace que los clásicos pierdan prestigio.